En publicidad y en marketing existe el término denominado Love Brand, que se utiliza para aquellas empresas que no tienen clientes sino fans y que compran sus productos no porque los necesiten, sino porque los aman. Con esta descripción, ¿hay alguna marca que encaje mejor que Ferrari? Sobre el exterior del 488, es que poco puedo añadir. En su versión, vamos a decir, normal, es un coche para ver. Pero en su versión cabrio es un coche para ver y ser visto. Vamos, hablando así un poco en confianza, que invita un poquito al postureo. Pero ojo, no me malinterpretéis, el 488 no es simplemente una cara bonita. Cada centímetro, cada ranura y cada entrada de aire de este coche está ideada con dos objetivos en mente que a priori pueden parecer contrarios. Uno es reducir la resistencia al aire y dos es aumentar la carga aerodinámica. ¿Y cómo se hace esto? Pues de una manera muy inteligente que han ideado en Ferrari, y es prescindir de grandes spoilers y grandes alerones y conducir de una manera muy inteligente los flujos del aire a través de todo el coche. Lo que hace el LEAP frontal es derivar el aire hacia los bajos y a través del fondo plano es expulsado finalmente por el difusor trasero, que por cierto tiene tecnología DRS, es decir, a alta velocidad baja unos 17 grados para dejar que el aire pase con menor rozamiento. Aquí lo que tenemos en el capó es un gran pilar central que deriva el aire hacia los laterales y es conducido a lo largo de toda la puerta hasta que llega a esta entrada de aire para refrigerar el motor. Y finalmente, después de todo el recorrido, el aire acaba siendo expulsado tanto por estas ranuras como por las branquias que tenemos aquí en el motor. Y en la parte trasera, para conseguir carga aerodinámica que empujen las ruedas traseras, que es donde nos interesa sobre todo tener tracción, para evitar tener un alerón, lo que han hecho es conducir el aire por esta ranura y expulsarlo por aquí, de manera que no tenemos nada que interfiera en la estética, pero tenemos la función. El interior merece una parada rápida simplemente para certificar que vamos a encontrar lo que esperamos encontrar en un Ferrari. Mucho cuero, y no solo en los asientos deportivos, sino que el salpicadero también está completamente forrado en cuero. En esta unidad lleva los pespuntes en rojo. Claxon intermitentes, limpiaparabrisas, control de la suspensión y manetino están integrados en un volante hecho de fibra de carbono. Y en cuanto a la tecnología, solo tiene dos pequeñas pantallas en el tablero, una a cada lado del tacómetro, y que nos van a valer para utilizar el navegador, el sistema de audio, ver la cámara marcha atrás, etc. Eso sí, mención aparte merecen los controles del clima. Una cosa es que no me guste encontrarme los táctiles y otra cosa es que se utilicen los mismos que podríamos ver en un Fiat cualquiera. Lo que un Ferrari transmite a un petrolhead, a un aficionado al motor, es algo muy difícil de explicar. Es algo que trasciende más allá de velocidad punta, de par, de potencia, de caballos. Es un intangible que sientes cuando te sientas al volante de uno. Yo creo que tiene que ver un poco con su historia, con el mito de Ferrari. Entonces, como nos ha salido este día tan perfecto, tan precioso, me han dejado este 488 para que en la medida de lo posible os intente comunicar cuáles son esas sensaciones. Y las primeras sensaciones que recibimos del 488 es que estamos ante un coche con ADN indudablemente racing. Este cabalino no está domado. Nos sentamos en una máquina que es muy sencilla de conducir a un ritmo tranquilo de a diario, pero que a medida que nosotros le demandamos, el coche también nos va a requerir bastantes manos. En concreto llevamos montado detrás de la espalda en posición longitudinal un motor V8 3.9 y algunos me preguntarán ¿cómo? ¿3.9? ¿Más pequeño que el del 458? Pues sí, más pequeño que el del 458 pero con más caballos, 670, más par, 760 Nm y un 0 a 100 en 3 segundos exactos. Sobre el papel parece mejor, pero ¿y al volante? Vamos a verlo.
Conducir este coche es una invasión de sensaciones por todos los sentidos, que te llegan por todos los sentidos. Es el tacto rígido y preciso de la suspensión, es el olor del cuero, es el sonido de los petardeos, de las reducciones, de los turbos soplando. Porque sí, este 488 lleva motor V8 biturbo, en lo que parece ser... Suena bien, ¿eh? En lo que parece ser el abandono definitivo por parte de Ferrari de los V8 atmosféricos. Los ingenieros de Ferrari, para conseguir hacer desaparecer el lag que causan los turbos, han realizado una serie de ajustes en el motor que me resulta más difícil de explicar que una fisión nuclear. Pero desde aquí quiero agradecer a esos obsesionados que no dejaron salir este coche de Maranello hasta que se comportó como un atmosférico. Pero es que en el 488 no solo el motor es asombroso, es el conjunto entero. La caja de cambios yo creo que tiene algún tipo de tecnología de telepatía, porque sabe, yo estoy seguro de que sabe la marcha que le voy a pedir, porque en la décima exacta en la que yo estoy apretando la leva, me da lo que yo le pido. Por cierto, cuando yo aprieto las levas están donde tienen que estar, con el material del que tienen que estar hechos, con el tamaño que tienen que tener. Es decir, fina, bien amplia y fija detrás del volante. Los frenos también son increíbles. Son unos carbocerámicos desarrollados por Brembo, aunque podrían haber sido desarrollados por Duracell, la verdad, porque duran y duran y duran y no se acaban nunca. He oído que hay gente que se queja de que con el motor turbo se ha perdido un poco lo que es la esencia de los atmosféricos, la tonalidad, la melodía. Y en cierta parte estoy de acuerdo con ellos. El 458 suena extremadamente bonito, pero de verdad, ¿creéis que yo voy a tener alguna queja de este sonido? La dirección, por ejemplo. La dirección comunica más que bastante gente de la que sabe hablar. Es decir, sé cuál es el agarre, sé en qué firme estoy pisando. Es increíble. Además, a eso hay que sumarle el diferencial electrónico y el control de tracción. Y en curvas rápidas, además, hay que sumarle el efecto de la aerodinámica que ya os he explicado anteriormente. El resultado combinado de todo ello es que puedes tomar curvas a una velocidad de las que agarrota tu copiloto. Como hemos ido analizando durante el vídeo, este Ferrari tiene unas prestaciones que a priori lo convierten en un coche muy actual, a pesar de que han pasado casi 8 años desde que se lanzó al mercado. No obstante, hay que dejar claro que, a pesar de que no soy ningún piloto probador ni periodista de motor, este coche se me ha hecho especialmente difícil de conducir. Es cierto que las gomas que montaba este 488 estaban llegando a su fin, pero comparando con otros coches de prestaciones similares que he manejado, la sensación desde el principio es que con este coche llegas muy rápido a tus límites como conductor. Hay una expresión que solía decir mucho mi abuelo: lo cortés no quita lo valiente, que significa que la educación y los modales no están reñidos con ser una persona valiente. Si lo adoptáramos a un coche, diría que la facilidad para conducir un coche no está reñida con su faceta de deportivo. Este es el caso del 458. Meses atrás, cuando lo probé, fue un coche que me hizo creerme piloto durante el tiempo que pasé al volante, y sin embargo, el 488 es un coche con el que tengo la sensación de haber batallado. Si eres una persona con manos y experiencia, te animaría a probarlo. Por el contrario, si vienes de coches con menos prestaciones y estás pensando en dar el salto a tu primer superdeportivo, te aconsejaría que contemplaras otras opciones que te harán disfrutar más de la conducción. Y como acostumbramos a hacer en todos los vídeos de deportivos de segunda mano, acabamos otro vídeo más analizando lo que el mercado de segunda mano nos ofrece en cuanto al coche que hemos visto y qué otras opciones tenemos que nos pueden interesar. Aquí vemos que el Ferrari 488 le hemos puesto una serie de filtros, que es que no pase de 50.000 kilómetros y que tenga garantía. Esto quiere decir que no nos lo venda un particular, sino que lo encontremos solo ofrecido por concesionarios.
Aquí vemos que hay bastante salto en los tres primeros y que una vez llegamos aquí a los 238.000 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades aproximadamente en 20.000 euros. Es decir, que podríamos establecer que un precio lógico para un Ferrari 488, bien sea el GTB o bien sea el Spider, está entre los 238 y los 255.000 euros. Luego, si seguimos mirando dentro de Ferrari, lo que nos puede interesar como otro coche de segunda mano es un Ferrari 458. Ya lo vimos en su momento, el primero lo tenemos aquí por 160.000 euros. Como veis, los filtros son los mismos, 175.000 euros, y luego ya saltamos a 200.000, 201.000 y llegamos hasta los 220, y aquí, bueno, para un Speciale, este ya evidentemente no nos cuenta, pero podremos decir que los precios están en torno a los 175 a 200.000 euros. Es decir, que hay un ahorro aproximadamente de unos 40.000, 45.000 euros. Luego, si no queremos un Ferrari, porque a lo mejor el 458 ya se nos queda un poquito anticuado, como vemos son de 2010, 2011, y el 488 no nos interesa por aquello de la pureza de los motores atmosféricos que no sean turbo y, bueno, simplemente no nos cuadra este 488, ¿qué otra opción hay? Pues para mí la opción estrella, como no podía ser de otra manera, es el Lamborghini Huracán. Este Lamborghini Huracán es también aproximadamente de 2015-2016, las primeras unidades, y lo mejor de todo es que, siendo un motor de 610 caballos, es decir, muy parejo a lo que nos ofrece el 488, lo más importante de todo es que se trata de un motor V10, y ya no solo saltamos del V8 al V10, es que saltamos a un V10 atmosférico, con lo que eso significa el sonido tan bonito que va a tener, las sensaciones que nos va a ofrecer, y también, como añadido importantísimo, este 4 de aquí, 610 son los caballos, y este 4 significa que es tracción a las 4 ruedas. Es decir, que estas sensaciones que hemos tenido de batallar con el 488 van a quedar muy minimizadas con la tracción a las 4 ruedas que tiene Lamborghini. Y aquí vemos los precios. Empieza en unos 170.000, encontramos otra unidad por lo mismo, 180.000, 189, 190, 196.900 y 200.000. Por debajo de 200.000 tenemos varias unidades muy interesantes. Aquí vemos 2016 con 22.000 kilómetros, que es una opción, a mi juicio, incluso más interesante de lo que es el 488. Pero no sé si es que mi percepción, como siempre, se puede ver sesgada por algo, o hay alguien que piense distinto a mí. Si es así, os lo agradecería que me lo dejarais por los comentarios, dadme vuestras razones, hacedme saber cuáles son vuestras ideas y opiniones, y nada, lo discutimos como siempre. Así que nada, eso ha sido todo por mi parte. Como siempre, os recuerdo que si os gustan este tipo de reviews podéis suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto. Y si queréis que traigamos algún coche en particular, nos lo dejéis en los comentarios y nosotros nos buscaremos las vueltas para traerlo al canal. Así que muchísimas gracias y nos vemos. ¡Chao!